Se los decimos recién en la apertura del noticiero, ayer fue el día más sangriento, estamos hablando de la Franja de Gaza. Murieron solamente en un día 100 personas, hay muchísimos heridos y los líderes de todo el mundo están reclamando paz para la región. Hay preocupación mundial y los líderes se expresan. El ataque contra un hospital en el centro de la Franja de Gaza afectó el tercer piso del edificio, donde se encuentra la unidad de cuidados intensivos y el quirófano. Si bien no hay precisiones, los primeros informes hablan de 5 muertos y más de 50 heridos. Tel Aviv justificó el ataque al asegurar con imágenes y gráficos que Hamás y la Yihad Islámica almacenan y disparan sus proyectiles hacia Israel desde los hospitales y las mezquitas de Gaza. El ataque del tanque israelí se produce un día después de la jornada más sangrienta que vivió Palestina, desde que comenzó la avanzada israelí sobre la región. Ayer murieron más de 100 personas y otras 500 resultaron heridas, lo que hace un total de 530 palestinos muertos, en su mayoría civiles, y cerca de 3.000 heridos desde el comienzo de la ofensiva, el 8 de julio pasado. Del lado israelí, murieron 18 soldados y 2 civiles. Hoy el brazo armado de Hamás aseguró que había capturado a un soldado israelí, lo que desató celebraciones en distintas localidades palestinas. Si bien Israel aún no confirmó la veracidad de la noticia, en un pasado aceptó intercambiar prisioneros por soldados. El último soldado israelí capturado por Hamás fue Gilad Shalit en 2006. Permaneció cautivo en Gaza 6 años hasta que fue cambiado por más de 1.000 prisioneros palestinos a fines de 2011. Actualmente hay más de 6.000 palestinos prisioneros en Israel. Mientras la mediación internacional busca caminos para lograr una tregua, desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, su titular, el embajador de Ruanda, Eugene Richard Gassana, exigió un alto el fuego e hizo un llamamiento a las partes para que respeten el derecho internacional y la vida de los civiles. Las imágenes que ustedes acaban de ver fueron las que este noticiero ha dispuesto que se vieran, porque la verdad es que hay algunas que son tan atroces, tan tremendas, que hieren la sensibilidad de cualquiera. Son francamente insoportables. ¿Vamos a Pedro? Sí, esta es la escalada de terror que hay en la Franja de Gaza. Pedro, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿No? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Hasta cuándo? Realmente nadie lo puede saber, pero sí podemos mostrarles un poco qué es lo que está pasando. Recordemos la zona donde está la Franja de Gaza. Como ustedes ven, esto es el Medio Oriente, zona fundamental, región además de mucho petróleo. La Franja de Gaza se la hemos mostrado en más de una oportunidad. Recordemos, un muy pequeño territorio de unos 50 kilómetros de largo por unos 12, 14 de ancho. Mire, lo vamos a comparar con la ciudad de Buenos Aires para que ustedes puedan ver. Es el doble, poco menos del doble de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Acá viven apiñados 1.700.000 palestinos. Y además tienen, por un lado, el mar, que es de donde Israel ataca también. Israel entró por acá, esto es, las tropas israelíes invadieron la Franja de Gaza porque no es territorio israelí, esto hay que recordarlo en los últimos días. Y además la Franja de Gaza está rodeada por territorio israelí y acá en el sur por Egipto. El objetivo que dicen desde el gobierno israelí es tratar de eliminar los túneles que pueden existir en la zona fronteriza, por los cuales los militantes islámicos palestinos entran al territorio israelí. Sin embargo, no es la primera vez que Israel entra a la Franja de Gaza, sería largo recordarlo, pero de 1967 hasta el 2005 ocupó literalmente toda la Franja de Gaza. Después se retiró, pero la siguió controlando, la mantiene bloqueada. Quien entra y sale de la Franja de Gaza está determinado por el Estado de Israel. Pero más allá de los muertos, el tema es político. La guerra siempre es la continuación de la política por otros medios. Israel no quiere negociar con el movimiento de resistencia islámico y lo que pretende es evitar que el movimiento de resistencia islámico que gobierna acá en la Franja de Gaza tenga mejor relación con el otro sector palestino que está en Cisjordania,
En el medio está, por supuesto, Israel, porque habían formado un gobierno de unidad nacional. Al Estado de Israel le conviene que haya grupos radicales que estén acá para decir no hay con quién negociar. Y usted dirá, pero no negociaron en el pasado, en el 93, efectivamente los famosos acuerdos de Oslo. Pero también hay que recordar que en 1995 asesinaron al primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, porque extremistas de derecha israelí consideraban que era un traidor. ¿Por qué? Por estar dispuesto a negociar con los palestinos. Esta es la situación. Es posible que las tropas israelíes se queden un tiempo más dentro de la Franja de Gaza y probablemente lo que se vea o lo que no se vea, como decía Cecilia, son imágenes de realmente muy macabras de aviones, helicópteros y tanques israelíes bombardeando a la población civil dentro de la Franja de Gaza.